Depois de ser completado nos 8 dias para ser circuncidado, o menino foi-lhe dado o nome de Jesus, nome que lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ser concebido no ventre materno. El final de la epístola, cuando dice: no hay salvación en ningún otro, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Son esas partes del Evangelio que hay que grabar a fuego, porque son frases de la Sagrada Escritura que combaten totalmente el liberalismo, el ecumenismo, en fin, los errores modernos. Entonces, lembrando esta frase, yo no puedo, por ejemplo, decir que todas las religiones prestan también para salvación, o decir que no es necesario no acreditar en Jesucristo para salvarse, como dijo Francisco, etcétera, etcétera. Entonces, estas frases son cosas que hay que lembrar para poder continuar siendo católicos. Ustedes saben que vamos a tocar un tema un poco, al menos para mí, desagradable. Ustedes saben que hace unos días en Argentina se aprobó la ley de aborto. Y una vez que cae Argentina, irán cayendo demás otros países americanos que ainda guardan esta ley, guardan el quinto mandamiento. Siempre lembro con gran afecto, nos cuando estábamos con 15 años, 16 años, y que a veces a esa edad las hormonas evitan pensar, tener un razonamiento lógico. Tuvimos la gracia de tener un sacerdote que era nuestro profesor de francés, el querido padre Germán Mayagray. Falleció joven, con 52 años. Y este padre, yo le agradezco, entre otras cosas, teníamos francés con él, pero falamos de todas las cosas interesantes de la vida. Y una vez, siempre me lembro, tocó el tema del aborto. Y él nos dijo: rapaces, en la vida vocês pueden hacer muchas asneras, mas lembren siempre que una asnera no se arranja con otra asnera. Por tanto, nunca vayan a ser cómplices de un pecado tan nefasto, tan cobarde, tan injusto como el aborto. Y nos dijo: yo sé que algunos de vocês deben tener un hermano bebecinho. Bien, piensen en ese hermano, bebecinho, está en un verso durmiendo tranquilo. Y piensen que alguien entra en la habitación del menino e intenta matarlo, sofocarlo, en fin. Ese bebecinho tiene la posibilidad, al menos, de gritar, de llorar, para pedir auxilio. En el pecado de aborto, ni siquiera eso, esa criatura, ese anjinho que está en el vientre de su madre, puede hacer. Por eso hay incluso un filme que se llama El grito silencioso, porque de facto gritan, piden socorro, pero no se los escucha. Entonces, ¿hay crimen más terrible que este?
No hay. No hay. Estamos matando a un menino absolutamente indefenso, que no hizo nada malo, que no puede pedir socorro. ¿Hay algo más cobarde, más injusto, más abominable que el aborto? No hay. Y encima de esto, claro, generalmente la persona que va a hacer un aborto no está con alguien que dice, che, mientras hacemos el aborto, cuando saquen esta cosa, bautícenla. No. Entonces a ese anjinho se le priva del bautismo. Y por eso ese pecado de aborto tiene pena de excomunión. Es un pecado gravísimo, muy grave. De los que en el catecismo se enseña que son los pecados que claman a usted. Bien. Y en un país en donde supuestamente hay una mayoría católica, 38 legisladores votaron a favor del aborto. Y uno se abstuvo. Yo no sé, realmente pensar que a estas personas uno les paga para que hagan su trabajo. Y este que se abstuvo, no se crean que es una cosa boba, para mí es el colmo de la cobardía, porque no son ni fríos ni blancos ni pretos, ni tientes ni fríos. Pero sigamos. De estos legisladores, 38, vamos a incluirlo al que se abstuvo. Yo estoy casi seguro que la mitad al menos fue bautizada. Estoy casi seguro. Ahora bien, ¿cómo es que estos bautizados están a favorecer el aborto? El presidente, el nefasto Fernández, dice que es católico. O sea que él se ha bautizado pronto. Vive como un caón, pero pronto. Él es bautizado. ¿Por qué se llega a esto? ¿Por qué se llega a esa traición a la fe fundamental? Entre otras cosas, porque no hemos meditado lo suficiente en Pilatos. Y alguien dirá, ¿y qué tiene que ver Pilatos en todo este tema? Sí, tiene que ver. Alguna vez lembro que falamos de este asunto en el credo. Rezamos, creo, que fue condenado en tiempos de Poncio Pilato. Y se han puesto a pensar que no se dice que fue condenado en tiempos de Poncio Pilato y que también intervino Caifás y Herodes. No, falan de Pilatos. ¿Y por qué no nombran a los otros? Porque los otros son unos innombrables que son enemigos oficiales, por así decirlo. Pero Pilatos, que es el ejemplo típico del liberal, típico. Pilatos reconoce 5 veces la inocencia de Cristo. 5 veces. Yo no veo en este hombre causa de pena de muerte, les dice a los judeos. Mas, ya tú sabes, las presiones políticas, los intereses, yo voy a perder mi puesto por este señor que... No. Eso es el típico católico liberal. El personaje que alguna vez fue bautizado, quizás alguna vez hizo su primera comunión, tuvo un mínimo de catecismo, etc. Mas yo por un Cristo, por la verdad, perder mi puesto, no, perder mi
no sé, mis intereses terrenales, temporales. No, señor, no. Entonces el católico liberal es el que vende, por ejemplo, ropa indecente. El católico liberal es el que dice que no, él está con la iglesia, con Cristo, pero si hay que ir a un templo evangélico, si hay que ir a un templo espírita, va también, ¿por qué no? Etcétera. Entonces, esos católicos son los que conforman después esta casta gobernante abominable que tenemos y que apoyan en algún momento leyes inicuas como estas. Y a todo esto, claro, no es que esto viene de hombre, esto viene de un poquito más atrás, porque una de las cosas que yo sinceramente fiqué estos días duende. ¿Por qué? Porque no escuché, creo que hubo, quizás me equivoque, vamos a ponerlo, creo que hubo un solo obispo en toda Argentina que alertó sobre este tema, atacó al tema del aborto, etc. Uno solo. Y cuando sale la ley, en la Conferencia Episcopal Argentina, gente seria, bribones, bastardos, diciendo que estaban preocupados. ¿Por qué están preocupados? Pues están preocupados porque esto ahonda la división social y no perciben estos políticos el deseo clamoroso de la mayoría del pueblo, que no es que está contra el aborto, por supuesto. De eso están preocupados los obispos. Pero no se preocupan en decir, señores, el diputado fulano, el senador mengano, el presidente sultano, etcétera, están excomulgados, no son miembros más de la iglesia, no, es la peor cosa que les puede caer a ustedes, así que ustedes ya sabrán a qué atenerse. Pues no son capaces de decir esto. El bandido del antiguo presidente Macri, católico, no, de derecha, sí, católico de derecha. El Macri fue el que pone en el tapete, por la exigencia del Fondo Monetario Internacional, el tema de la ley de aborto. Esos son los católicos liberales. Dan asco. Pero más asco dan a los pastores de esos pueblos, a los obispos, que no son capaces de decir, ¡ojo! Esto te toca una pena de excomunión. Lean la vida de Thomas Becket. Hace poco fue la fiesta de él. Santo Tomás Becket era amiguito del rey Enrique IV de Inglaterra. Y como eran amigos, el rey Enrique IV dijo, cuando faltó el obispo de Canterbury, que era el obispo más importante, le dice, le voy a pedir al Papa que te elija a vos obispo. Y el rey, pensando que, como eran amigos, en fin, podía influenciar sobre la elección de obispos y otras cosas dentro del reino, lo eligen a Becket, a Santo Tomás Becket. Pero Santo Tomás Becket era muy amigo del rey, pero el rey acá y Dios acá. Y cuando le tuvo que poner los puntos en la I al rey, se los puso. Y el rey le dijo, ojito, te estás metiendo conmigo, yo soy el rey. Y él dijo, yo obedezco al rey de cielos y tierra. Si tú lo obedeces, bendito Dios. Si no lo obedeces, es un problema tuyo. Y el problema lo tuvo. Lo mandó matar y Enrique IV le cayó una excomunión preciosa. Al punto tal que, claro, tuvo que pedir perdón público, etcétera, etcétera, para incluso después ser readmitido. Entonces, claro,
eran tiempos de cristiandad. Eran tiempos en donde o eres católico o no eres nada, punto. Pero acá ahora es todo más o menos, ¿no? Y claro, si además de esto le añadimos, por ejemplo, el gran silencio. ¿De quién? De Jorgito. ¿Quién es Jorgito? Bergoglio. ¿Ustedes escucharon bramar al Santo Padre por esta barbaridad que pasó en su país? Ni espera. Alguien me dice, padre, estoy esperando que Bergoglio diga algo. Seguí sentado esperando. No les importa. Son cómplices de todo este plan globalista de disminuir la población mundial, etcétera, etcétera, para lo cual uno de los puntos es el aborto. Bien, lean la Tutti Frutti, lean la encíclica Tutti Frutti, si tienen alguna duda, se les va. Él está perfectamente de acuerdo con los planes masónicos que tienen estos globalistas infames. Entonces, queridos fieles, volvemos. Hay una cosa que quiero que les quede muy clara y en fin, es algo que debemos rezar. Estamos pidiendo en el apostolado de la oración, uno de los ítems es que Dios nos libre del liberalismo. Que Dios nos libre del liberalismo. Que tengamos claro que cuando una cosa es cierta, una cosa es verdadera, la verdad es objetiva, no la invento yo. Si a mí Jesucristo me dice no matarás al justo, es que no matarás al justo, punto. Que si a mí me parece que sería mejor que... No matarás al justo. Acabó. Que vuestro falar sea sí, no. Entonces, esas cosas las debemos tener muy claras. Porque si no, estos errores y toda esta apostasía de la que estamos sufriendo se va a continuar in eterno. Y eso no puede ser. Y todo esto, ojo, tarde o temprano, Dios dice basta. Porque de Dios ninguém se burla, se zanga. Entonces, queridos fieles, pidamos al buen Dios que por su santo nombre nos libre de ser liberales, nos libre de ser más o menos. No. O somos católicos o no somos nada. O seguimos la moral católica o no la seguimos. Pero por favor, salgan con un cartel claramente diciendo no soy católico. No hagan como estos bandidos que hasta se hacen llamar obispos y santos padres y no sé cuánto. No. Y son exactamente lo que no debe ser un católico. Cobardes, oportunistas, injustos, en fin, bastardos, en definitiva. Que el buen Dios entonces nos conceda la gracia por el poder de su santo nombre de ser verdaderos católicos para así poder un día gozar de los bienes eternos. Ave María Purísima.